Para algún tema. Beramendi, para que les hable un poquito. Chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es Carla Beramendi, como ya lo comentaron Kelly y Alejandro. Yo me estoy uniendo al equipo como monitor de las becas Access y Future Leaders a las que ustedes pertenecen. Yo quiero comentarles que hace ya varios años, así como ustedes cuando estaba en colegio, también pertenecía a un grupo de becarios que recibieron una beca de inglés de la Embajada de Estados Unidos. El grupo se llamaba CHOP. Entonces yo puedo entender muy de cerca lo que ustedes están pasando. Sé que es complicado dividir el tiempo de estudio de inglés con el colegio, yo también lo pasé, pero quiero comentarles que en poco tiempo, porque el tiempo pasa bastante rápido, van a ustedes darse cuenta de cuán beneficiosa es esta beca para sus vidas, cuántas puertas les va a abrir y cuánto luego lo van a saber aprovechar en el futuro. Entonces yo solamente les pido que se mantengan en constante comunicación conmigo para lo que ustedes crean conveniente. Ya sea para algún tema académico, alguna consulta que tengan sobre inglés, yo también Kelly y Alejandro les podemos apoyar con eso. Si tienen alguna dificultad en clases, si tienen algún tema de ausencia, si ustedes saben que tienen alguna dificultad de salud familiar y van a faltar, o no están muy seguros si se pueden faltar o no, siempre que haya comunicación anticipada podemos solucionar cualquier caso. Es importante que nos mantengan al tanto. Yo les brindo mi entera confianza para poder estar en contacto con ustedes siempre y espero que este webinar que tenemos, que es el primero de varios que van a ver en estos años, les guste mucho. Perfecto. All right, chicos. So, unos últimos puntos que tenemos que discutir antes de comenzar. Quisiera mencionar que esta serie de conferencias virtuales se va a realizar mensualmente. Estamos trabajando con Carla y Alejandro para ver si podemos siempre elegir un día, quizás el último día de clase, para que todos ustedes siempre tengan la oportunidad de descubrir algo nuevo, no solo de la cultura americana, sino también herramientas que les van a transformar la vida, ¿no? Entonces estamos buscando cómo armar una serie de talleres y conferencias y charlas que cada vez a ustedes les ayude a aprender más sobre la historia americana, cultura americana, sobre liderazgo y también, ¿por qué no?, sobre habilidades para mejorar su rendimiento académico. Quisiera resaltar, especialmente ya que tengo a todos ustedes aquí, que hemos tenido en estos 2 meses, sino muchos casos de súper éxito. Quisiera felicitar a todos ustedes que han obtenido 100 consecutivamente mes tras mes en sus estudios. Estamos trabajando con Carla y Alejandro para ver cómo premiar a los jóvenes que logran mantener 100 quizás por los primeros 5 meses, ¿no? Estamos viendo qué tipo de premios otorgarle a ustedes. So, considera eso, ¿no?, como una motivación. Si mantienes tus promedios altos, obviamente te mantienes en el programa de la beca, pero también puede haber un premio extra ahí para ustedes. Ahora también estamos celebrando premios, pero quisiera resaltar que hemos visto que también han habido ciertos casos especiales y pienso que de todo a error se puede aprender. Entonces quisiera mencionar que en una de las sedes hemos tenido alumnos que se han tenido que retirar por temas académicos, es decir, ellos simplemente es difícil que se preparen para un examen para el colegio de alto rendimiento o que puedan manejar lo que es estudios de colegio, más inglés, y especialmente ya que estamos a vísperas del mes de marzo, este tema de balancear tus estudios académicos y tus estudios de inglés va a ser algo muy importante. Nos dolió mucho leer las cartas de renuncia de estos jóvenes, porque como ustedes saben, una beca así no regresa muchas veces, pero entendemos que hay cosas que pasan en la vida. Ahora, como bien mencionó Carla, no hay forma de poder ayudarlos, apoyarlos, abogar por ustedes, si ustedes no se comunican con nosotros y con la sede sobre ciertos problemas. Por ejemplo, gramática, estoy sufriendo, necesito apoyo. Necesito que alguien me llame, me dé una tutoría. Nos tienen que comunicar y también a sus profesores. Otra cosa que quisiera desde ya resaltar, si por algo alguien tiene que viajar, alguien se enferma, sabes que 2 o 3 días no vas a poder ir, por favor notifica a la sede, notifícanos con anticipación, porque hemos visto casos de jóvenes que simplemente perdían 5 días de clase sin creer que era importante comunicarnos. Toda comunicación es bienvenida y resalto que para poder apoyarlos y tener éxito en este programa tenemos que tener una línea de comunicación muy fluida. Entonces, por favor, si tienen que cualquier cosita pasa, emergencia o problema, notifícanos con anticipación,
cómo eso afectaría los días que ustedes pueden asistir a las clases. ¿Ya? Entonces, listo. Ahora vamos a comenzar con Black History. Sugiero, si ustedes tienen papel a la mano y quieren anotar algunos temas, genial, porque al final vamos a pedir que ustedes nos hagan algunas consultas. Ok, entonces vamos a continuar. Yo quisiera iniciar mi parte de la presentación que celebra en el mes de la Black History, descendencia afroamericana, hablando de algunas de las personas más emblemáticas de el país, right? So, vamos a ahorita pasar algunas imágenes y quiero que ustedes, en su mente me digan si ustedes conocen a estas personas. ¿Cuántos de ustedes han visto a este hombre? ¿Sí? Todos hemos escuchado de Barack Obama, ¿no? Bueno, para los que no han escuchado, a Barack Obama ha sido presidente por 8 años consecutivos, 2 términos, en los Estados Unidos. Fue el presidente número 44 de Estados Unidos y fue el primer presidente de Estados Unidos que viene de la cultura o la descendencia afroamericana. Me imagino que todos ustedes, hasta los profesores, pueden reconocer quién es esta mujer. ¿Right? Todos hemos cantado Single Ladies en algún momento. Beyoncé tiene, si tú googleas Beyoncé, tiene 145 millones de hits en Internet. 145 millones de veces aparece su nombre en algún video, en algún artículo, en algún blog. Es una mujer súper, súper poderosa. Y quisiera compartir con ustedes algunas estadísticas. Beyoncé ha vendido más de 100 millones de records como cantante independiente, y cuando formaba parte de su grupo Destiny's Child, vendió más de 60 millones. Actualmente ha ganado 22 Grammys, que son obviamente los premios más altos en reconocer artistas. Ella ha ganado 24 veces los premios de MTV, que es uno de los canales más emblemáticos de la música más popular hoy en día. Y recientemente la revista Forbes la nombró como la mujer más poderosa en el mundo del entretenimiento. Ahí tienes Beyoncé. Ahora, ¿cuántos de ustedes han visto alguna película de este señor? Will Smith. Will Smith es un actor, es un productor, es un rapero y canta muchas canciones, escribe muchas canciones. Él es el único actor en Hollywood que ha podido, con 8 películas consecutivas, generar más de 100 millones de dólares por película. Es decir, es considerado uno de los actores más rentables en los medios de cine. Actualmente las 11 películas que ha producido, ha participado en, han generado más de 150 millones de dólares internacionalmente. Entonces, quizás ustedes se dan cuenta que él aparece mucho en el cine. También fue nominado 2 veces al Oscar por su película Pursuit of Happiness, y también recientemente por cuando hizo la película Muhammad Ali. So, un actor muy famoso y muy exitoso. Ahora, quizás esta señorita ustedes no han escuchado de ella antes. Gabby Douglas. Gabby Douglas fue la primera afroamericana gimnasta que forma parte del equipo de gimnastas de Estados Unidos, que ganó la medalla de oro por ganar todos los eventos relacionados a la gimnasia en Londres. Ella ha participado en las Olimpiadas de Londres y también de Brasil, y siempre ha podido ganar medallas de oro para su equipo, pero no solo individual, sino también como equipo de Estados Unidos. Ahora, quizás esta señora no es tan reconocida para ustedes, pero en Estados Unidos, todos en el mundo, seas blanco, seas negro, seas chino, tú has escuchado de Oprah Winfrey. Oprah Winfrey es una actriz, es una productora y también tiene, es un host, tiene un show que se llamaba el Oprah Winfrey Show. Esta mujer su show tiene más de, ni quiero hablar de como 30 años en existencia, y es considerada una de las mujeres más poderosas del mundo, no solamente en el medio de entretenimiento.
Ella, por ejemplo, aportó bastante a la campaña de Barack Obama, que luego se convirtió en el presidente número 44 de los Estados Unidos. Ella ha ganado la Medalla de Libertad, the Medal of Freedom, de la administración del presidente Obama por sus aportes a la comunidad. Ella no solamente es conocida por tener excelentes shows, entrevistar a gente muy famosa, sino también porque ella aporta miles de millones de dólares en campañas para educar a mujeres, no solo en Estados Unidos, sino también en África. Otra mujer muy destacada de la comunidad afroamericana es Mae Carol Jameson. Ella es ingeniera, es física y es astronauta de la NASA. Fue la primera mujer afroamericana en llegar al espacio. Me imagino que muchos de ustedes han visto las películas o han visto los refranes más populares de Muhammad Ali. Muhammad Ali fue un boxeador estadounidense reconocido a nivel internacional por ser uno de los mejores boxistas en la historia. Él ha ganado títulos no solo en las Olimpiadas, sino también ha ganado el título de campeón indiscutido en la categoría de pesos pesados, no una vez, sino 3 veces, algo que no ha sido igualado en muchos años. Pero quizás, ahora regresando ya al tema de historia, quizás no muchos de ustedes reconocen al señor que está en pantalla, Frederick Douglass. Frederick Douglass tenía un refrán muy popular, que era: si tú has visto cómo un hombre se hizo esclavo, tú también puedes ver cómo un esclavo se hace un hombre. Frederick Douglass fue un esclavo que siempre creyó que la educación lo podía salvar. Y así fue. Él comenzó a enseñarse a sí mismo, a producir no solamente libros, sino artículos hablando de la necesidad de terminar con la esclavitud en Estados Unidos. Es considerado uno de los más grandes reformadores sociales de derechos humanos en los Estados Unidos y también como uno de los mejores escritores de los Estados Unidos, que es afroamericano. Entonces, muchos de los temas que vamos a tratar el día de hoy, de libertad, de la necesidad de tratar al afroamericano como humano, todo viene de ideas y conceptos de Frederick Douglass. No puedes hablar del mes de Black History sin hablar de Martin Luther King. Martin Luther King te va a hablar más a fondo Alejandro de él, pero yo solo quisiera rescatar que no solamente fue un vocero por los derechos humanos, por la paz, por la necesidad de cambio, también fue un excelente orador, una persona que ha escrito un montón y una persona que ganó el Premio Nobel de la Paz por todo el esfuerzo que él tuvo que realizar para pelear por los derechos de all humans, you know. Algo interesante de él es que él promovía no violencia para realizar cambios y que varias veces hubieron atentados contra su vida hasta que finalmente, uno de ellos lo mató. Y para concluir con mi parte, quisiera mencionar Malcolm X. Malcolm X sería como un homólogo de Martin Luther King. A diferencia de Martin Luther King, Malcolm era una persona que creía en la violencia, en armarse y defenderse, porque si hay mucha brutalidad contra la gente negra, él decía, nosotros tenemos que responder al estilo un ojo por un ojo, ¿no? Durante la época de los derechos civiles, tenías dos campos, ¿no? Personas que promovían no violencia y personas que decían, si queremos cambios, tenemos que luchar. Y lo último, Rosa Parks. Alejandro te va a contar su historia, pero esta mujer es reconocida internacionalmente por estar enfadada un día de decir, yo no voy a dejar mi asiento solamente porque un blanco me lo pide. Y en Estados Unidos durante estas épocas había mucha discriminación, que tú como ser humano afroamericano eras de cierta forma de segunda clase, y si hay algo que un blanco te pide, tú tienes que ceder, ¿no? Y esta mujer es reconocida mundialmente por decir no a ese tipo de discriminación, por ir a la cárcel, y por lo que ese evento de ella rechazar, dar su asiento a un blanco, de cierta forma impactó muchas marchas y muchos cambios solamente con esa pequeña decisión. Rápidamente, para que ustedes sepan de Black History,
Black History Month, o sea, el mes que se celebra la afrodescendencia en Estados Unidos, originalmente fue solamente una semana, ¿no? Que inició como Negro History Week, que esto fue en 1926. La persona que creó esta celebración o esta forma de recordar a todos los logros y todas las personas más importantes de la comunidad fue el doctor Carter Woodson. Este señor fue uno de los primeros afroamericanos en ingresar a Harvard y obtener un doctorado, y muchos de sus estudios se trataban sobre antropología, sociología, y él dijo, ¿cómo podemos progresar como sociedad si no celebramos lo bien o lo bueno que hemos realizado como comunidad, ¿no? Entonces, él originalmente propuso una semana de celebración, y en el mes 1976, febrero, ahora se celebra un mes, o de una semana se expandió un mes. Para que sepan, Black History Month no solo se celebra en los Estados Unidos, también se celebra en Canadá desde 1995 y en Inglaterra desde 1987. Y algo curioso de por qué elegimos febrero, febrero es un mes que también celebra el cumpleaños de Abraham Lincoln, uno de los presidentes que cambió de cierta forma todas las olas contra la comunidad negra, y también celebra el cumpleaños de Frederick Douglass, que como ya les mencioné fue alguien emblemático para este cambio social. Ahora, ¿cuál es el objetivo de este mes de celebración? El objetivo es recordar a la gente y los eventos más importantes de la historia de Estados Unidos, que tiene que ver con la inmigración y la esclavitud de todos los esclavos que vinieron del continente de África, ¿no? Entonces, por eso se celebra no solamente en un país, porque la esclavitud, no sé si ustedes han estudiado muy a fondo de esto, la esclavitud se ha visto por todos los estados y muchos continentes. So, por ejemplo, ahorita en pantalla tienes un mapa que te menciona dónde llevaban a los esclavos de África, ¿no? So, estos esclavos fueron llevados por los millones a Europa, por los millones a Norteamérica, a las islas, a Centroamérica, a Brasil. Y algo que quizás ustedes desconocen, pero yo pienso que es muy importante reconocer, es que esclavos llegaron al Perú. Y basado en este mapa, más de 500,000 de ellos llegaron a nuestro país, a nuestros, ¿cómo se dice? Puertos, a nuestros puertos, right? So, algo que a mí me fascina como peruana, no sé si existe el mes de la afrodescendencia peruana, pero nosotros hemos tenido una gran historia con la esclavitud. Obviamente, he viajado a Ica, yo he viajado a Chincha, y donde había necesidad para mano de obra, había necesidad para esclavos. Y es muy importante que ustedes sepan que no solamente los esclavos existieron en Europa y Estados Unidos, también estuvieron en nuestro continente, ¿no? Y este problema de cómo tratamos a la gente de piel negra, los estereotipos que colocamos sobre ellos, todo esto es una conversación no solo de Estados Unidos, sino puede ser una conversación ya mundial. Y me encantaría que ustedes a lo largo de esta presentación vayan pensando en eso, ¿no? Los vínculos que hay con la esclavitud y la historia de Estados Unidos y los afroamericanos ahí, y la historia de los afroperuanos aquí en nuestro país. Con eso, chicos, termino mi parte y cedo el micrófono a Alejandro Beutis y asiento para que Alejandro te hable un poco más de la historia. Bueno, hola chicos nuevamente. Como Kelly les explicó, yo les voy a hablar sobre más lo que es la historia a lo largo de esta lucha que ha habido por la igualdad para los afroamericanos en los Estados Unidos. Bueno, comenzamos, comenzamos con la esclavitud en los Estados Unidos. ¿De dónde vinieron los esclavos? Los esclavos vinieron, bueno, del continente africano. Muchos vinieron de la costa oeste del continente de África. Las condiciones en las que estos esclavos vinieron fueron terribles. Muchos de estos fueron, bueno, todos vinieron en barcos,
eran, o sea, estaban en compartimentos muy apretados, encadenados y sin imposibilidad de moverse, ¿no? Y estos viajes duraban meses, por supuesto, porque eran en barcos antiguos. Y muchos de estos esclavos murieron en la travesía hacia el continente americano. Llegada a los Estados Unidos fue el primer barco que trajo esclavos a los Estados Unidos. Fue un barco holandés que llegó al puerto de Jamestown, que está localizado en el estado de Virginia actualmente. Esto fue en 1619. Durante los siguientes 200 años llegaron alrededor de 600.000 esclavos provenientes de África a las colonias americanas. Muchos de estos eran traídos para trabajar en los campos de tabaco y de algodón. Muchos de estos esclavos eran subastados a los dueños de estas plantaciones, a hombres de negocios de las ciudades, para que hicieran estos trabajos, pero también trabajos del hogar, y por esto, que ya les voy a explicar un poco más adelante, las condiciones en las que estos esclavos trabajaban eran pésimas, ¿no? En este tiempo se estableció los códigos de esclavitud, que eran diseñados para controlar a los esclavos. Estos códigos le prohibían a los esclavos aprender a leer, a ser dueños, o sea, tener armas o casarse con personas blancas. La pena para los esclavos que querían aprender o querían estudiar era cortarles los pulgares, por ejemplo. Esa es una de las formas de violencia que ellos sufrían. Otros códigos de esclavitud hacían que fuera ilegal esconder a los esclavos, porque si bien había una mayor cantidad de americanos o blancos que estaban a favor de la discriminación y la esclavitud, había ciertas personas también que no lo permitían, no lo querían permitir, y entonces escondían a estos esclavos. Algo que era ilegal era pagarle a los esclavos para trabajar. O sea, los esclavos no podían recibir ningún tipo de beneficio ni pago por su trabajo. Como ya lo mencioné, no se les permitía tener armas, tampoco se les permitía dejar la zona en las que trabajaban, las plantaciones no las podían dejar, ellos no podían irse a otra parte, a otro estado, o viajar, por ejemplo. Y si se les veía en algún momento faltarle respeto a las personas blancas, las personas de color o los negros podían ser asesinados, ¿no? Luego llegó una época que fue la de la resistencia. Los esclavos, cansados de toda esta violencia que sufrían, se levantaron en armas. También hicieron una serie de acciones en contra de sus amos. Por ejemplo, se escapaban, o al hacer su trabajo lo hacían mal, o hacían trabajo lentamente, no eran productivos. También participaban en rebeliones, ¿no? Se levantaban, como les dije. Hubo un caso particular, para ponerles un ejemplo, un esclavo llamado Nat Turner lideró a otros 70 esclavos en el asesinato de 55 hombres blancos, mujeres y niños. Luego Turner fue capturado y fue colgado por estas acciones. Los esclavos también se resistían al traer sus costumbres, por ejemplo, cantar sus canciones tradicionales del África o canciones de folk, y al también enviar mensajes en clave a través de estas canciones. Bueno, luego tenemos una época ya más adelante, donde les voy a hablar después sobre la guerra civil, pero para ir adelantándoles, los Estados Unidos, o las colonias de los Estados Unidos, fueron divididas entre el sur y el norte. Los estados del norte eran los estados que no permitían ya la esclavitud, la habían abolido,
mucho tiempo antes, mientras que los esclavos, los estados del sur sí permitían la esclavitud y estaban aferrados a este derecho que creían suyo de tener esclavos. Luego está lo que es el Underground Railroad o el camino subterráneo, si se puede decir. Este fue una red de personas que ayudaban a los esclavos fugitivos a escapar de los estados del sur a los estados del norte y a Canadá. Había un estimado de 100.000 esclavos que se escaparon durante todos estos años de esclavitud del sur, ayudados por conductores o personas que les facilitaban escapar al norte. Uno de los más famosos personajes, que les voy a hablar un poquito más adelante de ella, es Harriet Tubman. Los esclavos escapaban al norte usando una serie de estaciones, por eso se llama, el railroad significa como el camino de los trenes. Como ven en el mapa, ciertos de estos caminos que tomaban los esclavos pasaban por todos los estados, y estas estaciones eran casas que estaban, de la cual eran dueños las personas que estaban en contra de la esclavitud y que querían ayudar a escapar a los esclavos, ¿no? Ya, eso es en cuanto al Underground Railroad. Ahora vamos a pasar, esto es en cuanto a esclavitud. Les quiero hablar un poquito sobre la violencia que pasaron estos esclavos, lo que es el linchamiento. Van a ver que las razones para linchar a un esclavo eran de las más absurdas. Por ejemplo, tenemos que porque no eran populares o tenían ciertas actitudes en sus comunidades, los blancos los colgaban. Por ser vagos, si los veían que no estaban trabajando, no estaban haciendo su deber, los podían colgar. También por en algún momento, fuera a propósito o incluso de casualidad, le hicieran algún tipo de daño a los animales de granja de los blancos, podían también ser colgados. Por parecer o actuar sospechosos, por pedir respeto, muchos de estos esclavos ya llegaban a un límite en el que ya no querían seguir siendo maltratados por sus dueños, por sus amos, y pedían algo de respeto. Esto también era una razón. El budoísmo es una antigua costumbre africana que se ligaba a la brujería, y por eso no era aceptado y era condenado. Conducta de desorden, esto podía ser desde hablar muy fuerte, hablar en voz alta muy fuerte, gritar, o por tomar por tomar bebidas alcohólicas, y también por lo que es apostar, ¿no? Si los encontraban apostando, también podían ser linchados. Como les hablé un poquito del Underground Railroad, les quiero hablar sobre un personaje muy conocido, se llama Harriet Tubman. Ella nació en la esclavitud, ella fue hija de esclavos y por ende tenía que ella también ser esclava. Nació en Maryland en 1820. A los 29 años, en 1849, logró escapar de la esclavitud, viajando al norte, a los estados del norte. Ella es reconocida por haber ayudado a cientos de personas a escapar, cientos de esclavos a escapar al norte, huyendo de toda esta violencia y maltratos. Durante la guerra civil que les voy a hablar a continuación, ella también ayudó siendo, ¿cómo se llama? Nurse. Enfermera, ayudando a los soldados heridos de los estados del norte. También ayudó siendo espía, dando información del sur para los estados del norte. Y también lideró incluso campañas militares. Harriet Tubman es reconocida también por ser una de las primeras mujeres en liderar campañas militares en los Estados Unidos. Una noticia que les quiero dar fue sobre cómo en el año pasado, en 2016, el gobierno federal de los Estados Unidos, a través del Departamento del Tesoro, aprobó que la cara de Harriet Tubman fuera impresa en los billetes de $20,
quien estaba hasta el año pasado en estos billetes era el expresidente Andrew Jackson, quien también es conocido por haber tenido esclavos, y por ende no fue considerado para seguir siendo la cara de los billetes de $20, y fue Harriet Tubman la elegida. Tenemos luego la época de la Guerra Civil. Este es un punto en la historia afroamericana muy importante, porque fue la que al final decidió el futuro de esta comunidad. La causa principal fue la disputa entre los estados del sur y los estados del norte por la esclavitud. Hubo la separación política y militar entre los estados del norte, llamados la Unión, y los estados del sur, llamados la Confederación. Luego de la Guerra Civil, muchos estados del norte prohibieron legalmente la esclavitud. Ya que la esclavitud fue ilegal en el norte y fue prohibida en el comienzo del siglo XIX. Por un momentito, ya. Los hombres de la Unión, que muchos creían que la razón por la que, esta guerra comenzó fue por la esclavitud, pero también fue por las ganas de los estados del sur o de la Confederación de separarse definitivamente de los Estados Unidos. Pero en realidad los confederados pelearon para permitir y mantener la esclavitud, porque la esclavitud les permitía tener una economía muy abundante. La estrategia de las fuerzas en contra de la esclavitud fue el de contener y detener la expansión de los estados del norte, y poner a la esclavitud en un camino que durara para siempre. Un total de 600,000 personas murieron en ambos lados de la guerra. En enero de 1863, el presidente Lincoln, quien ven la cara en nuestra presentación, hizo clara su intención de terminar y dar por concluido la institución de la esclavitud al firmar la proclamación de la emancipación. Luego de la guerra, ya habiéndose abolido completamente la esclavitud en los estados del norte y en los estados que fueron conquistados por el norte en el sur, se aprueba lo que es la 13ª enmienda en la Constitución de los Estados Unidos, la cual prohíbe terminantemente la esclavitud en los Estados Unidos. Ya. Ahora vamos a pasar a la época del movimiento de los derechos civiles, mi época favorita. Esta época es el punto final en el cual los negros o personas de color logran obtener sus derechos como iguales con los blancos. Se acaba lo que es la segregación racial, que es un término usado para explicar la división en espacios públicos, más que nada, entre los negros y los blancos. El primer punto o el primer desencadenante de este movimiento fue la decisión de la Corte Suprema en un caso muy conocido como Brown versus Board of Education. La Corte Suprema, en este caso, decide deliberadamente que todas las escuelas públicas abolieran la segregación, que, como ya les expliqué, es
es la prohibición de que hayan en los mismos espacios públicos personas de color y personas blancas. Terminando por, al final, la doctrina de Plessy versus Ferguson, que fue una doctrina instaurada a finales del siglo XIX, habiendo acabado la guerra civil. Luego tenemos el boicot del bus en Montgomery, en 1955, en Alabama. Una persona conocida, una afroamericana conocida como Rosa Parks, se niega a darle su asiento a una persona blanca en un bus, cosa que era prohibida. Todas las personas de color tenían que ir a la parte trasera de los buses, mientras que las personas blancas podían ir adelante. Al ella no pararse y cederle su asiento, es llevada presa. Este hecho se ve en los medios a través de todo el país, a nivel nacional, y es el desencadenante para que una persona muy conocida, de la cual también les voy a hablar y que ya mencionó Kelly, Martin Luther King, sea lanzado como el líder de este movimiento. Luego tenemos en 1963 la Marcha de Washington. Ya habiendo sido Martin Luther King catapultado a la fama, si se puede decir, liderando este movimiento, él convoca a una marcha, una de las marchas, si no es la marcha que más gente ha conglomerado en la ciudad capital de los Estados Unidos, Washington, D.C., en la cual cerca de más de 200.000 personas se reúnen a favor de la abolición de esta política de segregación. En esta marcha también Martin Luther King da su discurso más famoso, que se llama I Have a Dream. Luego, en 1964, se crea el Civil Rights Act, que es una ley que ya le da los derechos civiles a todas las personas de color. Esto es una ley pasada por el Congreso, aprobada por el Congreso, la cual prohíbe la discriminación en lugares públicos, prohíbe la discriminación porque antes de esto las personas de color no tenían derecho para votar, tenían que pasar por una serie de exámenes para poder ser admitidos para votar, entre otras cosas, pero acababa principalmente con la segregación. Ajá. Luego, bueno, tenemos por último, les voy a hablar de Martin Luther King, un poquito más sobre su vida. Martin Luther King nació en Atlanta el 15 de enero de 1929. Durante su juventud y bueno, en su vida académica, él estudió sociología en una universidad que era solo para negros. Se mudó al noreste del país, a Boston, para continuar sus estudios de posgrado y especializarse en teología. Se licencia de teólogo y luego a los 25 años, en 1954, es nombrado como pastor o reverendo de la Iglesia Bautista Dexter Avenue en Montgomery, Alabama. Bueno, Martin Luther King es conocido, como les dije, por la lucha contra la segregación racial. En el año 1955, a raíz del arresto de una mujer negra, tras negarse a ceder su asiento en el autobús a un hombre blanco, como les dije, de Rosa Parks, King decide iniciar una protesta no violenta en contra de la segregación racial. Aprovechando la resonancia que tenía como pastor, sugirió a la población negra en Montgomery no utilizar el transporte público hasta que este tipo de manifestaciones racistas de segregación fueran erradicadas por completo. Tras un año de haber pasado el boicot, tras un año de haber pasado este hecho de Rosa Parks y el boicot de Montgomery, se declara ilegal la segregación racial en los transportes públicos. Ok. Luego les quiero hablar brevemente sobre el discurso de I Have a Dream de Martin Luther King. Este es un discurso en el que básicamente Martin Luther King habla sobre su visión a futuro de cómo quiere que sea el país en cuanto a igualdad racial. Una frase muy famosa la tienen en la presentación, está en inglés, pero se las voy a traducir. Dice: yo tengo un sueño de que mis 4 hijos algún día podrán vivir en una nación
donde no solamente no serán juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter o de su personalidad o de cómo son ellos. Por último, les quiero contar, Martin Luther King ganó el Premio Nobel de la Paz el 14 de octubre de 1964, con tan solo 35 años, siendo tan joven. Y bueno, debido a la serie de enemigos que había logrado ganar, se puede decir ganar, pero fue asesinado un 4 de abril de 1968 en la ciudad de Memphis, y por el autor de este asesinato se llama James Earl Ray. Y bueno, con esto les voy a dejar con Carla Beramendi para que les pueda hablar sobre otros temas. Gracias. Chicos, buenas tardes nuevamente. Bueno, hasta el momento ya hemos escuchado acerca de cómo es que se origina esta festividad de Black History Month, algunos personajes afroamericanos famosos. Alejandro nos ha podido contar toda la historia que tiene la comunidad afroamericana, las luchas que se han hecho, las injusticias que se cometieron con ellos, contra ellos, las atrocidades también que la comunidad sufrió. Yo quiero comentarles un poco acerca de cómo nos encontramos actualmente, ¿no? A pesar de todas las batallas que se han ganado, los logros que se han tenido, actualmente aún tenemos ciertos problemas. Hay mucha problemática que yo imagino que ustedes deben ser testigos en las noticias, en las redes sociales, de estas cosas, el tema del racismo y los estereotipos que aún vivimos día a día, ¿no? En la actualidad, a pesar de que han pasado años y años con esta misma problemática. Primero, quiero hablarles del movimiento Black Lives Matter. No sé si alguno de ustedes lo debe haber escuchado antes. Es más que todo en redes sociales donde tiene impacto. ¿Qué es? Bueno, básicamente es un movimiento político internacional que se origina dentro de la misma comunidad afroamericana. Se funda o se inicia en el año 2013 por la iniciativa de 3 mujeres afroamericanas, 3 líderes de movimientos afroamericanos que ya existían antes. ¿Cuál es su objetivo principal? Ellos tienen inicialmente tuvieron sus actividades en lo que son redes sociales para tener un mayor impacto en la gente, pero luego ya tomaron campañas un poco más activas, ¿no? Ellos se han visto involucrados en tácticas de acciones directas como marchas, protestas en eventos, o fuera, en eventos masivos, afuera de donde se han estado realizando juicios justamente para protestar en contra de la violencia hacia las personas negras, principalmente a causa de homicidios, brutalidad policíaca y la desigualdad racial en el sistema penal, ¿no? Entonces, esto se da, si bien se inicia en Estados Unidos, se da a nivel internacional, como lo mencioné en un inicio. ¿Contra qué protestan? Como les comentaba, brutalidad policíaca, desigualdad racial, pero hay, más allá de ello, hay una serie de problemas contemporáneos que vamos a ver ahora acerca de la comunidad afroamericana. ¿Qué problemas se enfrentan actualmente estas personas? Como pueden ver en la presentación, en la primera tenemos el desempleo, ¿no? Si bien en los últimos años de este siglo, el porcentaje de afroamericanos que consiguieron empleos fueron mayores que en cualquier otra época, aún todavía comparado con la comunidad blanca, este sigue siendo muy bajo. Como han podido escuchar ustedes anteriormente, lo que comentó Alejandro, en la antigüedad la comunidad afroamericana no recibía pago por su trabajo, es decir, estos eran esclavos. Actualmente sí reciben una paga, pero dentro incluso de las labores que ellos tienen que realizar hay muchas quejas, hay mucha problemática porque se indica que las labores no son justas en comparación con la comunidad blanca, la retribución económica no es la que ellos deberían recibir y también ven limitado mucho su crecimiento profesional, ¿no? Son víctimas de racismo, víctimas de estereotipos y no pueden acceder, por decir, a obtener cargos gerenciales o mandos superiores. Aún existe esa problemática. Otro asunto que preocupa mucho a la comunidad afroamericana y que las afecta tremendamente son los problemas de salud. En primer lugar está que esa comunidad se ha visto afectada por el VIH, ¿no? Lo que más preocupa en las investigaciones que se han hecho ha sido que la comunidad afroamericana no tiene mucha cultura de prevención, es decir,
No hay mucha preocupación por los medios de contagio, no hay campañas de concientización, hay desconocimiento de los medios de contagio y de las consecuencias que el VIH pueda traer también. En menor escala, otros problemas de salud que la comunidad afroamericana enfrenta son el asma, diabetes y el cáncer. Esto se da en su mayoría por una propensión genética, pero también se da por las condiciones socioeconómicas en las que la mayoría vive. Es decir, no existe una calidad de vida adecuada para poder desarrollar justamente para poder desarrollar defensas ante este tipo de enfermedades, ¿no? Si bien hay una carga genética, también vemos el tema socioeconómico aquí con bastante fuerza. Un tercer problema que afecta a la comunidad afroamericana es el encarcelamiento en masa. Y esto es justamente una de las razones por las cuales se origina el movimiento que les comenté al inicio, Black Lives Matter. Se cree, o la mayoría de personas cree, que el sistema legal está en contra de la comunidad afroamericana. Y esto es porque las estadísticas dicen que por cada 5 afroamericanos que son encarcelados, solamente una persona de la comunidad blanca está en la cárcel. Entonces, las estadísticas realmente reflejan que tenemos una gran masa de personas afroamericanas en las cárceles. Ustedes pueden ver en la parte derecha de esta presentación el gráfico. No sé si lo logran apreciar porque de repente la descripción es un poco pequeña, que vemos en las barras la cantidad de encarcelados hasta el año 2015 en la comunidad blanca, hispana y los afroamericanos, ¿no? Que definitivamente es mucho mayor. Ahora, muy aparte de la encarcelación también está el tema de las sentencias, que ellos consideran que son injustas para los afroamericanos, pues para delitos menores reciben una cantidad de años que no correspondería si estaría siendo juzgada una persona blanca. Eso también existe actualmente. Este problema del encarcelamiento en masa nos lleva a otro problema que también mencionamos acá, que es la brutalidad policíaca y los perfiles raciales. Les cuento 2 casos. En el año 2012, un ciudadano afroamericano de 17 años, Trayvon Martin, fue asesinado de un disparo por un ciudadano blanco llamado George Zimmerman. Solamente, digamos que la excusa de esta persona blanca para asesinar a Trayvon, de 17 años y afroamericano, fue que merodeaba por un vecindario en la noche con una capucha. El mayor argumento probablemente puede haber sido el tema del perfil racial, es decir, por ser de color, por tener ciertas características físicas o apariencia al momento de vestir o de comportar, ya eres calificado como un delincuente. En el año 2014, otro ciudadano afroamericano fue asesinado de un disparo a manos de un policía porque se creía que había robado cigarrillos de una tienda. Ahora, los testigos que estaban cerca del lugar indican que la víctima, es decir, este joven afroamericano, en primer lugar estaba desarmado y en segundo, cuando la policía va a arrestarlo, él se rinde, levanta las manos, pero aún así él fue disparado y muere en este suceso. No, en este caso no fue a manos de un civil, sino de un policía, que, bueno, eventualmente en estos 2 casos, ambas personas que cometieron estos crímenes, porque realmente lo son, no recibieron ninguna condena. A raíz de estos hechos es que nace el movimiento, toma más fuerza este movimiento de Black Lives Matter, donde se quiere crear conciencia en la gente para que no existan ese tipo de injusticias. Como su mismo nombre lo dice, ¿no? Las vidas negras importan. Y como lo pueden ver en la imagen superior, donde está la foto de una persona de color con un marco, surge este temor en la gente por saber si es que ellos van a ser la siguiente persona asesinada a manos de la policía, a manos de personas de la comunidad blanca, y justamente nace esta protesta. Ahora, en cuanto a los perfiles raciales y a la brutalidad policíaca, directamente nos lleva a tratar el tema del racismo, que está ligado a estereotipos, que es lo que yo también les voy a comentar ahora. Los estereotipos, ustedes sí deben haber escuchado esta palabra en muchas ocasiones. En resumen, son marcos, son ideas fijas que nos encuadran a la gente en determinados grupos, ¿no? Y nos dicen qué esperar de ellos. Por ejemplo, tenemos una frase. La gente relaciona a las personas negras bailando bien, siendo buenos deportistas y en algunas ocasiones siendo malos en el estudio. Yo estoy segura de que ustedes han escuchado muchos estereotipos de gente negra, no solamente a nivel mundial, sino también aquí en Perú. Quizás han utilizado esos estereotipos, han sido parte de ellos o han sido víctimas de ellos, por así decirlo.
¿no? Definitivamente los estereotipos son injustos, no reflejan la realidad y alimentan la intolerancia, ¿no? En este caso a los temas raciales. Ahora, yo quiero comentarles que existe estereotipos y racismo principalmente en la televisión y en las noticias, en internet, los periódicos. Como ustedes pueden ver en las imágenes, les comento a manera de descripción, cuando hay el relato de una noticia donde se ha asesinado o de un crimen donde hay una persona blanca y una persona de color, siempre se muestra al policía, como ustedes pueden ver en la imagen de la izquierda, con el uniforme limpio, cuidado, bien peinado, mientras que al criminal, si es afroamericano, se le muestra, bueno, con una actitud bastante desfavorecida, ¿no? Despeinado, ropa sucia, no es una fotografía que, digamos, muestre la realidad. Ahora, nosotros vemos en la parte derecha, es la foto de Trayvon Martin que les comenté hace unos minutos. Ustedes pueden ver la foto, es la misma persona, en la parte de la izquierda está usando una capucha, obviamente tiene una actitud seria, y en la parte de la derecha está sonriendo, se encuentra bien cuidado, limpio, es la misma persona, pero muchas veces los medios de comunicación nos quieren transmitir un mensaje equivocado. En la parte superior, ustedes ven un mensaje en inglés que relata las imágenes, se los voy a traducir, indica que en la parte de la izquierda se arresta a un hombre blanco por haber disparado a 9 personas. Ustedes ven que solamente tiene un chaleco, las manos esposadas y bueno, está caminando. Mientras que en la parte derecha están arrestando a un hombre afroamericano por vender cigarrillos. Y bueno, hay un tema, tiene a 3 efectivos policiales encima, lo están ahorcando, hay violencia de por medio, entonces justamente es lo que los medios de comunicación nos transmiten. También existen los estereotipos y el racismo en lo que son el marketing, los deportes y la música. Ustedes pueden ver en la parte derecha un pequeño diálogo donde la persona indica que, bueno, por ser una persona de color, definitivamente está implícito que tienes que ser un buen jugador de fútbol. Y esto se cree mucho también en el tema de la música, donde existen estereotipos para la gente afroamericana, que pueden ser cantantes de rap, pueden ser talentosos para el jazz, o como habíamos comentado en los deportes, que pueden ser buenos basquetbolistas, jugadores de béisbol o fútbol americano, solamente porque esos son los estereotipos que han sido creados a través de los años. Ahora, esto es una problemática grande porque la publicidad, el marketing, así como las noticias y la televisión, tienen mucho impacto en la opinión de la gente. Entonces, creemos que solamente porque viene de ellos, de esos medios de comunicación, las cosas que dicen tienen que ser ciertas. Y creemos en todo momento en que esos estereotipos tienen que ser ciertos porque ellos nos lo venden así, ¿no? Han tenido mucha influencia en nosotros. También se identificó en algunos estudios que en la publicidad siempre primaba la aparición de personas blancas en lugar de personas afroamericanas, y si estas aparecían, que eran en muy pocas ocasiones, estaban ligadas a productos de bajo costo, de poco valor nutritivo, si es que era comida, haciendo labores domésticas o relacionadas a los deportes, mientras que en el caso de personas blancas aparecían ofertando productos de lujo o tipos de vida lujosos y aspiracionales, ¿no? Que tienen un crecimiento mayor, de mayor adquisición económica. Ahora, otro problema que quería comentarles acerca de los estereotipos es acerca del estereotipo que se tiene de la mujer afroamericana o la mujer negra. Siempre se la publicita, nuevamente regresamos al tema de los medios de comunicación, como una mujer voluptuosa, obesa, sin educación, es una experta cocinera, es alegre, es una madre perfecta, capaz de criar a sus propios hijos, incluso a los hijos de las personas blancas, como les comenté, no sabe bailar. Ese estereotipo incluso lo podemos compartir acá en el Perú, donde ustedes, como les comenté al inicio, habrán sido víctimas de ese estereotipo, o lo habrán compartido, lo habrán tenido en mente, acerca de la mujer negra relacionada con la cocina, con el baile y con la alegría, cuando no necesariamente llega a ser así, ¿no? Ya luego vamos a mencionar el tema de una película que les voy a recomendar más adelante, donde van a ver que la historia es completamente distinta. Otro estudio identificó también que hay un tema de estereotipos en las relaciones interraciales, en las relaciones de pareja interraciales, donde si un hombre blanco se enamora de una mujer negra no es necesariamente porque haya un tema de atracción física, sino porque se cree que la mujer utilizó brujería o hechicería para enamorar, por así decirlo, al hombre, ¿no? Porque definitivamente la mujer negra no está vista como atractiva de acuerdo a los estándares de belleza que se manejan por los estereotipos,
y tampoco es aceptada para ser una buena esposa en la familia, ¿no? Entonces también se tiene que luchar con eso. Definitivamente lo que yo quiero recalcar con esto es que esta situación es bastante dolorosa, bastante lamentable, porque no solamente se está segregando por un tema racial, sino también ya vamos a afectar al tema de la mujer. Y definitivamente, como les comenté, los estereotipos son injustos, alientan la intolerancia y están totalmente equivocados. Yo quiero recomendarles una película que es muy interesante, que habla de este tema, habla de la historia de tres mujeres afroamericanas en los años 60, que, bueno, con sus estudios y su formación profesional contribuyen a proyectos muy importantes de la NASA. Esta película está basada en hechos reales y, bueno, con los alumnos que son Access 3 de la sede de Surco vamos a ir a verlas el día lunes, pero yo invito a las otras sedes también a que puedan buscar esta película. Se llama Talentos Ocultos. Como les comento, trata de la historia de tres mujeres afroamericanas que realmente por su talento logran salir adelante, romper con este estereotipo y poder, digamos, sobresalir no solamente por lo que se crea por ellas, sino también como científicas, que incluso en ese tiempo era, en los años 60 es visto con mucha dificultad que una mujer pueda tener ese tipo de logros. Les comento, la película es Talentos Ocultos, pueden ustedes de repente conseguirla en DVD o pueden descargarla de internet. Con esto voy terminando mi presentación y pasamos a la parte de alguna pregunta que ustedes pueden tener, comentario, sugerencia para todas las exposiciones que hemos tenido, tanto Alejandro, Kelly y mi persona. Ok, chicos, gracias. Genial. A ver, yo sé que estamos un poquito contra la hora y que creo que en unos minutos van a correr a sus clases, pero ojalá hayan apreciado mucha de la información que hemos brindado. El equipo trabajó muy duro para crear algo interesante. Parte de estos webinars es no solamente darte información, sino para que ustedes se vayan a sus salones, a sus casas, a discutir esto, ¿no? Si hay un tema que te interesó, averigua un poco más, ¿no? Porque nosotros queremos que ustedes, a raíz de lo que conversamos, exploren, cuestionen, ¿no? Cómo es el tema racial en nuestro país, que es súper marcado también, ¿no? Entonces pienso que por el tema de time, quizás lo que vamos a hacer es vamos a enviarles un correo o una tareita, quizás para que ustedes nos puedan decir qué es lo que les gustó de la presentación, qué quieren saber un poco más. Hay también que se puedan comunicar con nosotros para futuros talleres, ¿no? Quizás hay algo de la cultura, de la historia americana que te interesaría saber más acerca de, nos dices, y somos tres aquí para poder crear ese tipo de proyectos, ¿no? Pero si hay tiempo, quisiera ver si alguien tiene una pregunta. Nosotros los podemos escuchar. Vamos a ver. Se puede ver. Porque ahorita solo es... ¿Aquí? Ajá. Right. Se fue Sammy, ¿no? Entonces, tenemos en vivo. Acá, ahí. Ya. Gracias por reunirse. Bueno, chicos, por el tema no ya de tiempo, sino de no poder... ok, ya. Vamos a ver. ¿Alguien en Surco quisiera hacer una consulta o iquitos? No sé si están ahí con el técnico, pero nosotros podemos verlos. Pueden levantar la mano. ¿Alguien? Levante la mano, no. No tienen preguntas. Sí. Sí, creo que escucho a alguien. Hola. Quisiera saber si por ejemplo, un estudiante de acá del IGNA o que sea moreno, así como yo, quisiera estudiar en un instituto, en una universidad igualitos que los demás, o sea, que son más, de tez más clara, ¿nos tratarían igual a nosotros? O sea, ¿nos sentiríamos bien estando ahí o tendríamos un apoyo de esas personas que están con nosotros?
Ya, de los profesores, para que esos nos traten igualito a nosotros que ellos. claro. Porque hay personas que por ser de tez oscura la discriminan y por otras personas por ser de tez clara las tratan mejor que a nosotros. Por eso quería saber eso. Ya. Bueno, muchas gracias por tu consulta. Esto viene de ICA. Y quisiéramos saber si te refieres a universidades peruanas, universidades americanas o en general. O sea, si una universidad americana, si vamos para ahí, o sea, si vamos a viajar y estudiar en ese país, nos tratarían así igual, los profesores estarían acorde a nosotros a tratarnos igual a los morenos como soy yo. Claro. Yo pienso que puedo intentar responder un poco de esto. En Estados Unidos nosotros tenemos como 4.000 universidades y un porcentaje de ellas son universidades creadas y fundadas específicamente para la comunidad afroamericana, afromundial, ¿no? Entonces, algunas de las universidades donde estudió Martin Luther King y otras personas fueron universidades históricamente negras. Entonces ahí tú podrías encontrar un 100% apoyo y solidaridad. Ahora, fuera de estas instituciones, nosotros tenemos alumnos afro-peruanos o afroamericanos estudiando en cualquier universidad americana, pública o privada. Ahora, lo que sí te podemos comentar es que justo por el tema que mencionó Alejandro, el tema de la guerra civil, la división del país norte a sur, que hay en el sur una historia de racismo que es parte de, bueno, de sus ancestros, ¿no? Entonces las instituciones que existen ahí, en estados como Georgia, como Alabama, quizás tú como alumno de piel morena, encontrarías un poco más de dificultad de encontrar, no sé, 100% solidaridad, versus si tú te vas a estados y universidades que celebran la diversidad y la inclusión por su historia. Entonces nosotros como tus asesores te podríamos guiar hacia esas instituciones. Ahora, algo que quisiera también comentar es que en universidades, a nivel de estudios superiores en los Estados Unidos, tú siempre vas a encontrar que con más educación suele haber más liberalismo, suele haber más inclusión, más aceptación de los demás. Entonces, yo pienso que ahí hay miles de ofertas para ti. El tema del racismo es algo que se ve no tanto en las universidades como fuera de, como hemos visto con los casos de Carla, en la calle, con la misma policía en ciertos estados. Entonces, muchas gracias por tu pregunta. Gracias. Otra consulta. ¿Habrá chiquitos o o chicos? Ya. Hola. Hola. Uy. Hola. Hola, quería decir una consulta sobre la historia que estaba dando el señor Alejandro. Sí, estaba hablando mayormente sobre la esclavitud, especialmente a los negros, ¿no? Pero también existió esclavitud ante las razas blancas, ¿no? En otros sitios, ¿no? No tanto fue hacia América, ¿no? Y tengo una duda, ¿no? Que por qué fue, o sea, con qué finalidad fue que las personas, especialmente que llegaron a África, lo trajeron hacia América para hacer así tan, hacer tan, algo tan macabro, ¿no? Diríamos algo así. ¿Y cómo lo han encontrado? ¿Cómo lo han encontrado? ¿Cómo supieron su ubicación? ¿Dónde están? ¿Dónde estaban esas personas de raza negra, no? ¿Y por qué lo han maltratado de esa forma? Ya. Para responder a su primera pregunta, bueno, tu primer comentario, cuando tú te referías que ha habido esclavitud también para los blancos, ¿tú te referías de repente a los nativos americanos? ¿A eso te referías? Claro, sí. En sí a los indígenas diríamos algo así, Claro, ¿no? Aparte. Claro. Antes de que se trajeran esclavos de África, se usaron mucho los nativos americanos, pero debido a que los europeos trajeron una serie de enfermedades a América,
muchos de estos nativos americanos murieron. Entonces la población se redujo al mínimo y por eso necesitaban traer ayuda y esclavos de África, ¿no? Respecto a la pregunta que hiciste, sobre traerlos, bueno, ¿cómo escogí? Bueno, básicamente eran los países europeos que comenzaron con esa tendencia de llegar al África, ya que el África está al costado de Europa. Estos europeos empezaron a traer esclavos a América debido a que la labor claro, la mano de obra, como está mostrando Kelly, la mano de obra era muy fácil de obtener. Había una población tan grande de negros en el África que los traían a los Estados Unidos para poder ayudarlos. Bueno, en esa época las colonias, ¿no? Así fue como comenzó todo. Uh-huh. Bueno, muchas gracias por lo que me dio, me fue una ayuda. Muchas gracias. Muy buenas consultas. Pienso que solo tenemos chicos y si es posible de otra sede, vamos a ver si hay alguien en Surco, alguien en Salta, alguien en Iquitos. El primero en levantar la mano, quizás podemos responder. Hola. Ya, perfecto. Dinos tu nombre y de dónde nos llamas. Llamo de San Juan del Urigancho. Sí. De Surco, de la sede de Surco. Ya, genial. Tengo dos consultas. Uno que no tiene que ver con el tema y el otro sí. ¿Cuál de los dos quieren? El que tiene que ver con el tema. ¿Qué? El que tiene que ver con el tema. Ya, quiero saber si en la actualidad en Estados Unidos sigue habiendo esa clase de discriminación hacia los negros. Carla puede de repente comentarte algo pequeño. Claro, como yo les comenté, si bien hemos visto que a través de la historia se han tenido muchos logros, ya no hay el tema de los linchamientos. Actualmente si subes a un autobús puedes ocupar el asiento que desees sin importar tu color, raza, si es hispano, afroamericano o americano. Sin embargo, sí, pero en los colegios se le dicen bullying cuando molestan, ¿no? Pero también se le molesta por su color o por su forma de hablar o su forma de expresarse. Eso creo que es lo mismo, pero solo con un nombre diferente. Claro, exactamente. El racismo y los estereotipos siguen vigentes. Es una problemática que actualmente se tiene a nivel mundial, podría ser. No solamente podemos hablar de América como lo hemos estado tratando ahora, incluso acá en el Perú también existe esa diferencia. Si bien puedes ingresar a cualquier lugar libremente, el trato no necesariamente en todas las personas hacia los afroamericanos va a ser igual. ¿No? Como lo comentó Kelly en el tema de las universidades. A mayor nivel de educación vas a encontrar mayor liberalismo, mayor apertura, aceptación hacia la comunidad afroamericana o simplemente hacia una comunidad distinta a la tuya, ¿no? Que puede ser afroamericanos, hispanos. Entonces, si no estudias no vas a tener aceptación de los Estados Unidos, es lo que me está tratando de decir. No, lo que te comento es que en realidad el tema de los estereotipos y el racismo va ligado al nivel educativo. Si tú crees que no puedes aceptar a una persona por su color de piel, necesariamente tienes que, es un tema de ignorancia, por así decirlo, diferenciarnos por un color de piel, básicamente dice mucho de la persona, de una persona que no tiene un amplio conocimiento. Y algo que quisiera, añadir, algo que quisiera añadir para ya finalizar con esto. Cuando hablas de Estados Unidos estás hablando de como 300 millones de personas, muchísimas personas. Y hay gente excelente como lo hay en nuestro país y no hay gente muy mala, ¿no? Entonces, realmente a veces este tema de discriminación, nadie te podría decir, yo te garantizo que nunca vas a ser discriminado porque hay tanta gente, hay tantas variables. Pero lo que sí puedes saber es que la mayoría de la gente en ese país, que sí ha tenido educación, mucha gente en nuestro país que ha tenido la oportunidad de conocer y hacer amistad con gente afrodescendiente, tú tienes un cambio de percepción, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo en mi caso, en mis colegios, tuve muchos amigos black
Y cuando yo camino por la calle en la noche y veo a alguien guapo, no estoy cogiendo mi celular, no estoy con esa idea de que me tienen que robar, porque yo he conocido gente que no es así. So, estereotipos cambian con tus experiencias y cambian con tu decisión de compartir tus experiencias positivas con los demás. Entonces, con eso te agradezco un montón. Preguntas, envíalo a nuestros correos. Todos los deben tener. Kelly.villanueva, Carla.veramendi. Alejandro.leutis, @igna.edu.pe. ¡yay! Pero con eso, chicos, terminamos porque ya tenemos que irnos y ustedes a clase también. Sí, ya es tarde, ya pasaron los 5 minutos de tolerancia. O sea que la profesora nos va a matar. Sí, pues eso es que pedimos pase el día de hoy. Pedimos pase libre para el Cuídense, chao. Hasta el lunes, hasta el lunes. Sí, para la película. Hagan sus ensayos, hagan sus ensayos. Ah, yo tengo una pregunta del ensayo. Ya. ¿Cómo? Sí, yo tengo una pregunta del ensayo. Son solo 200 palabras, ¿no? Son 200 palabras, pero yo quisiera agregar más contenido sí, anécdotas o cosas así. ¿Puedo? Sí. Y ahora sí. Chao, cuídense. Ahora vamos a ver cómo se puede, porque eso lo grabé. Ajá, creo que en la esquinita. O yo cambio de asiento. Es cuando la examen me intentó enseñar cómo examen, solo cambio de asiento. Está aquí. ¡Yay! So voy a parar nuestro micrófono. Esto era la grabación.